Seguimos con más Diagonales TV y es momento de una entrevista central con un periodista, con un militante del peronismo de la primera hora. Fue secretario de medios en la época de Isabel Perón. Su hermana Lidia Papaleo estaba casada con Graiber, quien fue detenido en la época nefasta de la dictadura. Está aquí con nosotros Osvaldo Papaleo. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Y la pregunta obligada y primera ante todo, este gran hallazgo de los biblioratos en el edificio Cóndor. Se supone que esta noticia la dio a conocer un militar de la Fuerza Aérea, precisamente. ¿Podríamos hablar que se curan un poco las heridas de esta forma? No, creo que es importante, digamos. Yo creo que la documentación esta de las actas tiene dos perfiles. Sí. Yo creo que alguien sabía que existían, que gracias a Dios las preservó, por lo menos las preservó. No había plafón político en los 90 para salir con esta documentación. Son 1.200 carpetas. Eso no se guarda como las películas detrás de un rollo de un baño, como si fuera un film. Pero las preservaron, por lo menos no las destruyeron, no las cambiaron de lugar, las dejaron ahí. Ahora creo que sirven, no históricamente, porque estos son activas. Dentro de 50 años van a ser actas históricas, una buena pieza para un museo, pero esto ahora no, es una pieza judicial. Nosotros vamos obviamente a adjuntar las copias de esas actas a la causa por el delito de lesa humanidad. Y la confirmación de las listas negras, ¿no? Claro, también. El ministro Rossi habló de que se encontraron bastantes actas vinculadas al tema de papel prensa y del secuestro de tu hermana y de todo lo que significó el cambio de acciones. Bueno, ¿en qué puede ayudar esto a la causa? Vos la estás acompañando a tu hermana hace años. Yo creo que puede ayudar en corroborar las aseveraciones de la familia. La familia, digamos, Lidia habló. Nosotros volvimos al país en septiembre del 76. David Graiber murió el 7 de agosto del 76. Al mes y medio volvieron y comenzaron ahí las presiones sobre el tema papel prensa a través de la Junta de Comandantes, a través de Martínez de Hoz, que es el ministro de Economía del momento, presiona. Estas actas arrancan con el tema papel prensa en septiembre del 76. Siguen con noviembre. Según los multimedios hegemónicos dicen que eso no tiene nada que ver con el secuestro de tu hermana. Entonces ahí aparece la cuestión fundamental. Todo el mundo te deberá explicar qué hacía ahí, cuál era el problema que tenía. Además hay una foto que es como la postal del proceso y la colaboración de los grupos civiles con la dictadura. El día que se inaugura parte de la fábrica de papel prensa, Martínez de Hoz presente, Ernestina de Noble y Videla cortan la cinta inaugural de la fábrica esa de papel prensa. El Estado siempre fue un socio del 28% dentro de la empresa. Ahí está el secreto, digamos. Esta fue una unión de civiles y militares. Los civiles llevaron un brillante negocio. Papel prensa tenía el monopolio. Siendo, claro, un monopolio del papel de diario. El papel de diario en los 70 era vital, en los 80 también. Los multimedios son muy posteriores. Y entonces, bueno, hoy mismo con la impresión de revista y todo, el papel de diario sigue siendo importantísimo. ¿Cuál es el rol que tuvo, porque por ahí para los más jóvenes no lo saben, Mañeto, el actual CEO de Clarín, que de alguna manera tu hermana lo menciona como una de las personas que se le acercó? Mañeto es el operador por parte de Clarín, es Patricio Peralta Ramos, que murió hace 2 años y medio, el operador por La Razón, y Bartolomé Mitre por La Nación. La reunión definitiva del 2 de noviembre del 76, la reunión culminante de la presión, cuando se vieron las caras, había intermediaciones, etcétera, ahí se ven las caras. Mañeto ahí es donde dice a Lidia esa famosa frase, firme o le puede costar la vida de su hija. Hay más en esta historia. El abogado de Clarín era Bernardo Sofovich, un hombre muy conocido de la época, porque en esta operación pensemos que Clarín estaba orientado por Rogelio Frigerio. Hagamos un poco a la gente, contémosle que Frigerio, hombre de desarrollismo, todavía tenía mucho desarrollismo venido de formación marxista. Bastante desconfiaban los militares de él. Cuando era asesor de Frondizi lo tuvieron que sacar. Los militares nunca lo quisieron mucho por su origen, ¿no? Bueno, Bernardo Sofovich sale de esa reunión, tenía una relación con la familia Graiber, es el abogado de Clarín, y le dice a Lidia, ¿vos dónde vas? No, yo voy a mi casa. ¿Vos sabés dónde tenés que ir? Vos tenés que ir a Ezeiza. Pero no, yo tengo mi hija. Entra a explicarle esto. No, tu hija que te la lleven a Ezeiza, andate del país, esto es muy duro. A mí me pasa, yo estuve también en el puesto vasco, etcétera. Me voy del país, en una de las vueltas del país me llama Bernardo Sofovich.
año 79, cuando amplían las acciones y dejan sin patrimonio dentro de la empresa un pequeño patrimonio, la menor, que era María Sol Greiber. Y me llama a su despacho, en la avenida ahí, en Paseo Colón, Bernardo Sofobi, estaba culposo, era un amigo de la familia que estaba en esto, y me dice, vamos a hacer esto y esto, vamos a multiplicar las acciones, bueno, vamos a ampliar el aporte accionario, esto la deja María Sol, me explica de verdad. Yo traigo un abogado, el abogado que defendía a la familia en Estados Unidos, no había abogado argentino que hiciera cargo de los Greiber, y el abogado americano era una dosis de inocencia, que le dice, no, vale, vamos a ir a la asamblea, vamos a impugnar la asamblea. No nos dejaron entrar. Claro. El abogado americano, fuimos al Banade, que era el lugar donde se desarrollaba la asamblea, estaban todos, yo los vi, pero no pudimos pasar físicamente, nos requirió, usted no tiene nada o sea que que vos hacer estás acá. bastante tranquilo ahora con que estas Yo creo actas que es van a bueno ayudar a lo que, que por es lo menos, y este además proceso otra de lesa cosa que humanidad, ocurre ¿no? muy importante, instala el tema. El juez de la causa, el doctor Ercolini, ya tiene cada vez menos tiempo para indagar a Bartolomé Mitre, a Mañeto, a Ernestina de Noble, ¿verdad? Porque además ocurre lo otro que yo les quiero explicar a ustedes. En 2 años y medio murió Patricio Peralta Ramos, que quería testimoniar a favor nuestro. En el lecho de muerte, lo cuenta Guillermo Moreno, un reportaje que le hicieron hace una semana, cuenta que es verdad. Y el gobierno lo asistió en sus últimas horas económicamente a Patricio Peralta Ramos. Bueno, murió él, murió Videla y murió Martínez de O, esto es un término, murió Pirilo, otro testigo de la causa. Murieron 4 en 2 años. Hay un reloj biológico natural en esta causa. Claro. Y Rafael Llanover, vicepresidente de Papel Prensa en aquel momento, que le quitan las acciones clase A, testimonio y todo, 88 años y medio tiene hoy. Afortunadamente declara, habla, es un tipo muy brillante, pero es verdad, ocurre, el tiempo va pasando. claro, pero... si no esto se va a convertir, no, ¿te acordás el caso Papel Prensa? Y entonces no estamos los protagonistas. Por eso digo que esta documentación, si bien tiene un valor histórico, es muy actual. Nosotros estamos confiados que sirva para mucho. Y para volver un poco a ese tema, tu vinculación con el mundo artístico, tu exmujer, obviamente, Irma Roy, tu hija Carolina Papaleo, la confirmación de las listas negras, digamos, en estos biblioratos, se decía cómo iban a organizar o bajo qué criterio tenían que estar. Con lo que era una lista negra en el proceso, que a mí me causa a veces gracia, ¿no? Dice, hablamos del macartismo. El macartismo en Estados Unidos hizo mucho mal. En una sociedad, vamos a llamar entre comillas, que no se tomaban represalias. Pero acá vos estabas en la lista negra esa, un grupo de tareas que andaba con un Falcon una mañana, te veían tomando un café por la avenida Córdoba y Rodríguez Peña, te levantaban y te mataban, digamos, acá. La locura esta de la lista negra, cuando dicen la lista negra como si fueran solo estar en la lista, ¿no? Y no trabajar, no. Claro. Era una condena de muerte latente. Bueno, varios de los que están ahí muchos se tuvieron que ir del país, como Héctor Alterio decía, ahora entienden lo que pero otros vivieron acá, Lupi vivió acá, Brandoni vivió acá, salieron muy y volvieron y trabajaron. Guaraní se va a España cuando está él, vuelve, le tiran 2 granadas en Belgrano, en su casa, el templo del vino, como se llamaba, tocan el timbre de la calle y tiran 2 granadas que se enriedan en los árboles, bueno, lo lesionaron. Bueno, vos sos platense y la última actuación de Mercedes Sosa, que no se quería ir del país, fue en La Plata, que también los metieron a todos presos en una noche presos, y ella ya no le quedó otra que irse del país. Una y el época nivel del marxismo, ¿no? Era el problema, según la peligrosidad. Además ellos hablaban de un marxismo de la Guerra Fría, cosa que los jóvenes tampoco, de caído el muro de Berlín. A los jóvenes cuando hablamos de Rusia y Estados Unidos, el nivel de lo que es fue la Guerra Fría les causa gracia. La Rusia socialista no existe, ¿no? Una pregunta cortita que terminamos. Ahora que ya es constitucional la ley del medio, ¿vos creés que Clarín va a embarrar la cancha, que se va a adecuar? ¿Cuál es tu sensación como periodista? Yo creo que Clarín va a tratar de forzar de sentirse perjudicado por todo lo que pida. Va a pedir mucho ilegalmente, digamos, o no posible. Y después seguramente va a sacar, cuando se aplique la ley como se debe aplicar, va a decir, no nos dieron esto, nos sacaron aquello, digamos. Me da la sensación que adaptarse, porque además es como mi abuela decía, que por los zapatos, hay 2 cosas que no se pueden esconder, el dinero y el amor. Y te miraba los zapatos, el dinero y el amor no se pueden esconder, dice. Bueno, Clarín, cuando saca los 6 grupos que forman y te muestra todo lo que tiene, es terrible. Ahí tomás, dice, en Mendoza tal cosa, en Córdoba tal otra, en La Pampa, en Salta, pero estos tipos, era verdad, son dueños del país, porque vos viste lo que significa la apertura de esos 6 nuevos grupos.
Bueno, Osvaldo, gracias por pasar por Placer. Diagonal TV. En el próximo bloque lo vamos a tener a Mario Porto, el diputado del Frente para la Victoria. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Y seguimos aquí con más Diagonales TV. Es momento de la entrevista a Mario Porto, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, profesor de historia. Por eso también vamos a aprovechar el momento para preguntarle los 41 años de regreso de Perón y los 18 años de exilio. Con él, Alfredo Silleta. Bueno, gracias por estar, Mario, acá. Por favor, gracias por la invitación. Volvamos, aunque parece que ha pasado un siglo y han pasado pocos días, ¿por qué el Frente para la Victoria perdió en la provincia de Buenos Aires? Vos sos un hombre del peronismo. Y debe haber muchos factores, ¿no? Nunca ejemplo. una derrota se explica por una sola variable. Me imagino que, sobre todo, elección de medio término, las legislativas siempre son mucho más opositoras, digamos, más contestatarias. También perdimos por una similar porcentaje en el 2009. Después me parece que 10 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires, más, pero digo, 10 años de este modelo, de este proyecto, produce desgastes, críticas, debilidades. Creo que también porque cuando la gente mejora en algunas situaciones empieza una nueva agenda. Eso es lógico. Y además porque es lógico. Es lógico. Le pasa mucho a los llamados populismos latinoamericanos, ¿no? Que elevan a los sectores más bajos a necesidades de clases medias y empieza otra demanda. Y probablemente también por situaciones coyunturales, económicas, la seguridad, que fue muy utilizada en la campaña, buscando nuevas alternativas, otros hombres, advertencias al gobierno, porque lo otro paradójico es que la presidenta y el gobernador siguen manteniendo muy altos niveles de aceptación. Sí. ¿Vos cómo ves esto de que se llamen a internas del PJ? Algunos hablan de que algunos intendentes han dicho públicamente que lo prefieren a Di Scioli como presidente, otros han planteado a Fernando Espinosa. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo ves esto de las elecciones que se tienen que hacer el 15 de diciembre? Hay que hacerlas o hacerlas por un tema jurídico, así que hay que hacerlas. A mí no me preocupa tanto el nombre, quién va a ser. El gobernador tiene sobradas justificaciones para hacerlo, ¿no? Y el intendente de La Matanza también, digamos, son dos figuras muy representativas de la provincia de Buenos Aires. Pero yo preferiría discutir qué partido queremos, qué proyecto de peronismo de la provincia de Buenos Aires estamos pensando. Bueno, Massa dice que el peronismo ya es una cáscara, que no existe más. ¿Vos qué crees qué futuro tiene el Frente para la Victoria de acá? Massa tendría que organizar el Partido Liberal. Me parece que hay un vacío al respecto con el Partido Liberal. Con Macri, digamos. Sí, pues Macri puede ser el Partido Conservador y el Partido Liberal, y que deje que los justicialistas resolvamos como nosotros nos organizamos. Me parece que eso sería lo más lógico. Pero de todas maneras, o formar un mismo espacio con Macri, ¿no? Como fue esta vez. Yo creo que nosotros tenemos que discutir el futuro del ¿Cuál es el futuro justicialismo. del justicialismo, del peronismo? El pasado fue que Kirchner salvó al justicialismo de ser el partido de la derecha en la Argentina. Y lo reubicó en ser el partido que piensa en la liberación nacional en la Argentina. Y piensa en cómo gobernar justicialistamente. Me parece que un buen debate para la provincia de Buenos Aires es cómo gobernar justicialistamente. El rol del Estado, cómo distribuimos, cómo el Estado se apropia y redistribuye la renta, a quién le cobramos impuestos y a quienes le aliviamos los impuestos, qué modelo... Sí, porque uno escucha a los partidos liberales o conservadores y dicen, no, si nosotros somos gobierno no hay más retenciones, no hay más impuestos, y sin impuestos no hay Estado. Sí. Quizás es lo que quieran, ¿no? Es un drama del liberalismo, porque el liberalismo siempre planteó no tener Estado, pero después
tuvo que reprimir la protesta social y fortaleció el Estado por el lado de la seguridad. Así que el liberalismo no pudo resolver el tema del Estado débil, ¿no? Vos como, volviendo, dejando un poquito el peronismo y como miembro, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, ¿cómo viviste esta constitucionalidad de la ley de medios? ¿Qué significa para el país? Mira, yo lo viví con la satisfacción de saber que los representantes del pueblo y de las provincias, tanto en diputados como en senadores, habían votado una ley que estaba en el marco de la letra constitucional. Y el alivio de saber que los que querían división de poderes tuvieron división de poderes. Fue una ley que el Ejecutivo envió al Legislativo, que el Legislativo lo votó pluripartidistamente y que el Judicial la encuadró en el régimen constitucional. O sea que tanto querían división de poderes y república, bueno, ahí tienen división de poderes y república, y querían políticas de Estado, y la ley de medios es una política de Estado. Cuando vos escuchás que el grupo Clarín o otros periodistas y eso, o algunos multimedios hegemónicos dicen que la Argentina estamos fuera de la libertad de expresión, vos que estás justamente en esa comisión, ¿cuál es tu reflexión? Yo estoy en Argentina y veo televisión, escucho radio, leo diarios, y me parece que casi es una frontera con el ridículo eso. La verdad es que no hay un solo caso que pueda decir que no hay libertad de expresión en la Argentina. Me parece que el papelón de Morales Solá y de Magdalena Ruiz Guiñazú de ir a Estados Unidos, a la OEA, a reclamar por una situación que no existe. Más allá de casos particulares, ¿no? Es como si uno fuese a reclamar a la OEA la burla, la denuncia y el insulto permanente que un programa como el de La Nata hace. Me parece que es el juego de la democracia. Quiero aprovecharte porque vos no solamente has escrito libros, sino que sos profesor de historia y sé que te gusta la historia. Sí, y estamos a una semana del 17 de noviembre de 1972, que fue el primer regreso de Perón después de 18 años de exilio. Me gustaría que me hagas una reflexión, cómo lo viviste, vos serías muy joven. Sí, no, y bueno, ¿qué significó era para el país? Suficientemente grande para ir, fui. Ahora los pibes jóvenes hablan de democracia, 30 años por ser democracia, pero eso fueron 18 años de exilio, sí, ¿no? La llegada en el 72 fue muy difícil. Yo fui, hubo mucha represión, yo me acuerdo, a mí me tocó en Mataderos. Vos fuiste con los jóvenes que iban a esperarlo. Sí, que sí, no claro. No llegué, llegué hasta Aldo Bonzi más o menos, llovía mucho. Pero había una inmensa expectativa, realmente una muchedumbre militante que salía a la calle, orgánicamente desde el punto de vista de la concepción, pero muy difícil de la organización porque las Fuerzas Armadas nos iban diluyendo y nos iban atacando en los distintos lugares donde uno iba caminando y iba siendo protagonista. Pero bueno, sí, fue una inflexión en la historia argentina. Y además, incluso cuando llega el general Perón acá, durante varias horas los tuvieron como cautivos en el hotel, no dejaban salir, porque él llega sin autorización, digamos, legal o entre comillas. Sí, era la derrota de quienes habían querido hacer desaparecer la realidad, ¿no? Creían que Perón fuera de la Argentina y en el exilio iba a desaparecer como líder del pueblo, y la verdad que él crece en el exilio e incorpora un sector de la clase media, fundamentalmente juvenil, que históricamente no había acompañado el peronismo en el primer gobierno, pero que ahora vive un proceso de nacionalización extraordinario y entiende que el peronismo es la mayor conciencia que el pueblo argentino ha logrado en su historia y en sus luchas. Y este proceso de nacionalización de los sectores medio juveniles fue clave en el 73, ¿no? En estas horas que Rossi presentó las listas negras, y si uno mira a los actores, pero además uno ve historiadores que vivían en ese momento, como Rodolfo Puigros, Jorge Abelardo Ramos, digamos que historiadores que fueron muy importantes, junto con Jauretsch y otros que ya no estaban vivos en ese momento, para los jóvenes, ¿no? Como vos y todo eso. No se equivocaban, ¿no? Los militares sabían dónde estaba el pensamiento nacional y popular que podía enfrentarle este modelo de entrega y de criminalidad que ellos habían instalado, con inteligencia, porque sabían que un modelo de desindustrialización le iba a quitar la base obrera al peronismo, y eso era la apuesta que tenían para diluirlo, porque esos 18 años en donde estuvo proscripto no había servido para pagarlo. Bueno. Para nosotros era muy esperanzador todo ello, pero después
de muchos años llegaron Néstor Kirchner y Cristina para que esos sueños en Hicieran parte se realidad. cumplieran. Mario, gracias por participar de Diagonales TV. Ya nos te Gracias a volveremos a ustedes. invitar Muchas gracias. a una brevísima pausa y nos vamos despidiendo. Hemos llegado al final, ha sido un programa intenso, la verdad una mesa de debate muy importante sobre un tema que es el presupuesto que define cuáles son las políticas de todo un año, y después hemos tenido un tema emotivo para todos nosotros que es la memoria, la verdad, la justicia. Con estos hallazgos, ¿no? Con estos hallazgos que hubo a partir de Rossi y lo que significó, bueno, papel prensa, con Osvaldo Papaleo, después también hablamos un poquito de historia con Mario Porto. Bueno, yo muy contento de tu parte. Sí, y más contentos estaríamos porque se cumplió ya un mes de que nuestra presidenta tenía que estar en calma absoluta, en reposo, así que esperando para la próxima semana, augurando la presencia y ya la figura de nuestra querida presidenta de la Nación. Bueno, nos encontraremos dentro de 7 días a las 21 horas por CN23 y en Diagonales TV. Exactamente, muchas gracias. Gracias a ustedes.